Bien. Hola. Listo, estamos todos nuevamente. ¿16 personas, listo. Ok. Entonces, Aisa Guerrero, ¿qué sabes tú del psicoanálisis, Aisa? Profe, pues en teoría, lo que han dicho mis compañeras de Freud, que fue como su principal ejemplar, qué pena. Y digamos que otro tema que no he escuchado muy bien que aborden son las proyecciones, Ok. de cómo por medio de recuerdos, por así decirlo, la gente manifiesta y expresa como sentimientos y pensamientos que ha tenido reprimidos durante algún tiempo, y en consulta por medio de se me olvidó la palabra, de la, ¿Qué se me olvidó, ¿qué querés decir? ¿La asociación libre de pronto? sí, hay otra palabra y se me acaba de borrar, profe, qué pena. ¿Pero qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con esa palabra? Es el método por el que se crean las proyecciones, ¿sí? Por la que el terapeuta como que instruye los pensamientos reprimidos del paciente. Bueno, la catarsis, ¿será? Catarsis. Eso, gracias. La tenía borrada, qué pena. Sí, ok, bien. Listo. Melissa, Profe Melissa creo que está en el chat porque no sé si le está sirviendo el micrófono. ¿Me escuchan? Confirmo. sí, Melissa, dale. Ay, sí. Pues perdón, las compañeras han dicho en gran parte de lo que trata la teoría psicoanalítica, pero siento que también hace falta mencionar el cómo divide el inconsciente en el dilema que la persona tiene que enfrentar en cuanto a su super yo, ello y yo, Ujú. para la toma de decisiones y pues todo esto que la persona tiene en cuanto también a las pulsiones, porque también las reprime. Él nos habla mucho esto del ello, que es todos estos instintos que nosotros traemos como innatos, que tienen que ser moderados por un yo, y pues está esta parte de super yo, que es nuestra parte en la que la moral o las reglas sociales son las que mandan. Sí, Así. correcto. Ok. Bueno, pero ahí creo que metiste un poco con esa estructura de la personalidad que plantea Sigmund Freud. Bien, resulta que yo les comentaba ahorita que el contexto cultural de la época de Freud era un contexto en donde pues estaba la, la, la guerra, la Primera Guerra Mundial como tal, y entonces pues lógicamente los conflictos que se presentaban pues eran muy normales con respecto a toda esa situación que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? De hecho, la condición humana siempre ha sido como muy complicada en el sentido de que las personas han terminado como que deshumanizándose y en esa época pues estaban como más ligados como los procesos de crear armamentismo. Entonces, como que nosotros no teníamos en esa época como otra cosa más que querer hacer daño, querer destruir, querer mantener el poder, ¿sí? Eh, Hay una película también en Netflix que me la vi que se llama Él aún vive y tiene que ver con Hitler. Me gustaría mucho que la vieran también, como el poder de convencimiento que tenía Hitler o sea, era un líder innato, era un líder pero supremamente innato en sus ideas, en sus procesos cognitivos, en su manera como abordaba a la gente, cómo les decía eh, lo que ellos querían escuchar. Y él, yo pensé que era una película comedia, pero no, resultó ser una película bastante interesante
y lo deja uno como que wow, o sea, si Hitler estuviera ahorita vivo nuevamente, seguramente podríamos tener otras dos guerras mundiales por la existencia de él. ¿Sí? Está en Netflix, se llama Él aún vive, se la recomiendo. ¿Sí? No es una película así como muy de acción, ¿no? Es más de prestarle mucha atención, pero es interesante. Entonces, como les decía, en esa época de Hitler, en la Primera Guerra Mundial, pues como que el objetivo de la humanidad era destrozarnos, porque se creaban pues como todo lo que tiene que ver con el armamentismo como tal. ¿Sí? Eh, les decía también de que las mujeres pues en esa época pues no estaban como muy bien reconocidas en su rol. El ser mujer era pues como una situación difícil, no es como ahora que tienen muchísima más intervención social, mucha más intervención económica, mucha más intervención laboral, pero en esa época no, el ser mujer era algo supremamente maluco, o sea, a las mujeres se le exigía enormemente, pero no tenían ni voz ni voto, ¿sí? O sea, no, para nada se les veía pues como algo de inteligencia, perdóname la expresión, pero es lo que se conoce de la época en que el psicoanálisis en cabeza de Sigmund Freud empezó a generar. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones culturales, sociales, esta exigencia hacia las mujeres, pues lógicamente las hizo reaccionar, como lo que yo les decía ahorita, con esa histeria colectiva, ¿sí? Pero pues no podían como generar ningún tipo de cambio. Hay otra película que se llama La chica de los cables, La chica del cable, que es también de Netflix, o Las chicas del cable, que también tienen mucho que ver con eso. O sea, si quieren tomar nota de esas películas, se las recomiendo para que las vean, y es muy contextual de la época de Sigmund Freud. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Sigmund Freud, pues tenemos que tomar un poco lo básico de él, ¿no? De la estructura de la personalidad, de las etapas psicosexuales que tantos hemos escuchado mencionar, cómo una etapa psicosexual se presenta cierto tipo de fijación, cómo una etapa psicosexual puede estar generando patologías en el futuro, como tal. ¿Sí? Eh, entonces, esa situación, ¿sí?, llevó a Sigmund Freud a hablar un poco de esa parte del inconsciente. O sea, las cosas que salen allí como a relucir no es lo verdadero, porque como hablábamos ahorita, lo reprimido está al 90%. Lo que está guardado está en un 90%. ¿Sí? Ustedes han visto la imagen, el diagrama que hay con respecto a lo que está en el consciente, lo que está en el preconsciente y lo que está en el inconsciente. El inconsciente está lo más guardado que hay allá para como ese iceberg, ¿no? Que nos menciona siempre cuando estamos conociendo un poco el psicoanálisis como tal. ¿Sí? Se menciona, ustedes saben de que Sigmund Freud habló muchísimo de los sueños, ¿no? Y él habla de que los sueños era una forma inconsciente del ser humano para hablar. O sea, a veces uno dice que cuando está dormido habla cosas que uno en conciencia no se atreve como tal. Por eso el famoso libro El significado de los sueños de Sigmund Freud, pues esto fue muy conocido, pero también fue muy criticado. Algo que se le criticó muchísimo a Freud es que todo lo que él menciona son más estudios individuales como tal. Y ahorita, pues lógicamente, pues la parte científica como tal, el ser humano investigador, el ser humano científico,
pues entonces necesita tener como una correlación con respecto a trabajos de grupo, a investigaciones de alto número de personas para poder sacar ideas con respecto a hipótesis, con respecto a validar una hipótesis o no validarla. Freud trabajaba de una manera individual, entonces son cosas que se le han cuestionado a Freud de una manera pues recurrente, ¿no? Lógicamente, pues él fue uno de los primeros creadores de todo este proceso terapéutico. No sé, ustedes conocen las etapas psicosexuales de Freud, ¿verdad? ¿Será que tenemos que trabajar en ellas? Profe. No, profe, ya las hemos visto varias veces. Bueno, ok. Pero bueno, quiero que miremos cómo esas etapas psicosexuales pueden generar patologías. Bueno, cómo esas terapias psicosexuales pueden generar, es decir, por ejemplo, la etapa oral, ¿qué tipo de fijaciones genera en nosotros? La succión, profe. La succión, sí. Digamos, Amamantarse. adicción al cigarrillo y eso. Pero cuando ustedes hablan de succión, ¿cómo lo podemos evidenciar? Cuando En un el niño adulto. amamanta, profe. Cuando el Sí. niño es amamantado por su madre. No, en adultos. Ah, cuando uno Cigarrillo. fuma. Cuando hablamos de Cuando fijación, Llevar Tener toda siempre algo en la boca. O profe. ser grosero. O fumar. Podrían ser cosas que demuestran que la fase oral que no se comen las uñas. Ok. Bueno, sí. O sea, cuando nosotros hablamos de esa etapa oral, ¿sí? Freud planteaba que la zona erógena, la zona de placer del niño era pues la boca, ¿sí? Porque pues era lo que él deseaba, llevarse siempre todos los objetos a la boca, ¿sí? Entonces cuando el niño explora el mundo, ¿qué es lo que primero hace? Cuando lo están amamantando, el tener el contacto con el pezón, pues entonces lo que el niño hace es recibir placer. Entonces el primer contacto que él tiene con el mundo está a través de la boca. Entonces hay personas que se quedan en esa fijación, que era lo que ustedes estaban mencionando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sobregratificar, ¿a qué hacemos referencia? Sobregratificar. Hablando un poco de la etapa oral. No. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué entienden ustedes de sobregratificar? Pues yo entiendo que sobre es más allá de algo. O sea, por ejemplo, cuando dice sobresaltar, Como un exceso. es como salirse de lo normal. Ok, sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con la sobreestimulación. Sobregratificar, lo que tú decías, Sofi, lo que tú decías, Vanessa, es más allá de lo normal, en exceso como tal. O sea, el sobregratificar es como nosotros o estamos reforzando esa fijación en el niño, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Inconscientemente cuando yo quiero que el niño se calle porque está llorando, ¿qué es lo que yo hago? Le meto en la boca un chupo, ¿sí? Para que se quede callado. Entonces, estoy, conductualmente hablando, estoy reforzando, ¿sí? Como ese comportamiento, ¿sí? Como que le estoy avalando o le estoy permitiendo que haga eso, ¿sí? Entonces, nosotros lo sobregratificamos tanto en lo positivo como en lo negativo. Es decir, cuando nosotros vemos que el niño se está llevando por ejemplo, un esfero a la boca, también lo podemos estar castigando de una manera muy fuerte. Entonces, eso puede estar generando fijación. ¿Por qué? Pues porque, como lo dije anteriormente, la zona erógena, se está manifestando en la boca como tal. Entonces, la fijación, ¿sí? Tiene que ver con las personas alcohólicas. O sea, una patología ahorita podría ser en un adulto el hecho de que esté consumiendo alcohol, porque encuentra gratificación. ¿Por qué? Por la etapa oral, como tal. El fumador,
qué otra problemática podría encontrarse en una persona que tiene fijación en su etapa adulta? ¿Cuál Que sería- como, Angustias, profe, problemas de dependencia, ¿Por qué dependencia? porque lo leí. Lo ¿Pero leí. cómo? ¿Pero por qué dependencia? Justifica tu respuesta, Catalina, ¿por qué? Bueno, espera, me organizo la idea y ya te la explico. Vale. ¿Jané, ibas a comentar algo? No, señor. Ah, ok, ya. ¿Alguna intervención con respecto a cómo podría una persona que tiene una fijación oral hoy día tenga problemática? ¿Tenga un problema de comportamiento? profe, podría ser una persona muy grosera, digamos que anda muy irritable y la forma de expresión siempre va a ser oral y va a ser con malas palabras. Bueno, podría ser, sí. Yo no creo que tenga que ver con la irritabilidad. Pues es que el profe yo iba a decir algo así, pero Pero, entonces yo me refiero. pero no irritable. O sea, lo que plantea Angélica es como más que todo como la carencia de habilidades y que solamente se comunica de una manera Problemas. vulgar, de una manera soez, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la irritabilidad, ¿sí? No se está manifestando oralmente. Pero algo que sí sucede es de que una persona que tiene una fijación oral se vuelva mitómano, Ah, mentiroso. correcto. O sea, una persona que es mentirosa, pues ¿qué es lo que busca cuando se miente? Ganar siempre, obtener beneficios. ¿Y qué era lo que hacía el niño cuando estaba succionando? Obteniendo beneficios. Entonces, una de las fijaciones en una persona que tiene esa problemática oral, ¿sí? Se puede convertir en una persona mitómana, es decir, mentirosa, ¿sí? Porque le ha significado buenos resultados en último. Bueno, miremos la etapa anal, ¿sí? En donde pues la parte de generar placer está en retener o expulsar las heces como tal. Bueno, ¿cuáles serían? Ahí también se habla de sobregratificación y no gratificación, es decir, subgratificación. ¿Cuáles serían las fijaciones en el adulto en una etapa anal? Que más el alcohol, las ¿Cómo? drogas, el alcohol. No, esto sería esta es en la oral. Esta es la oral. Profe, un desorden en la libido, ¿Por qué? ¿Por qué? porque la fase anal, digamos que hace que el niño sienta placer en el momento de que él es el que está controlando esfínteres. No, Entonces lo podría representar en la etapa adulta como hacia la libido, hacia lo que es placentero y no es placentero para él. no, Profe, ¿podría ser una persona desordenada o derrochadora? Digamos, porque en lo de controlar los esfínteres, pues ahí logra como, no sé cómo decirlo, como un orden, como... Bueno, entonces si no lo desarrolla bien, sería una persona desordenada, es que no sé bien cómo expresar la idea. pero sí es por ese lado, sí es por ese lado con respecto a unas fijaciones en una conducta adulta como tal. Una persona tacaña, una persona que es bien amarrada, que no le gusta soltar absolutamente nada, pues si estamos hablando de retener las heces, entonces es esa persona tacaña, ¿no? Esa persona que no le gusta soltar nada, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una fijación, es decir, una problemática en el adulto con respecto a él. Una persona tacaña, una persona mezquina, una persona que no le gusta soltar, es decir, todo lo quiere acaparar. ¿Por qué? Porque eso es lo que... ¿Perdón? También esas personas que solo quieren las cosas para ellos solos, Sí, que claro. compran solo para ellos y que desde que se sientan bien ellos mismos, les importan los demás. Sí, claro. Estos son planteamientos de Freud, de que
de que las fijaciones se dan en las etapas psicosexuales, y él plantea de que la fijación en el adulto, en la etapa anal, pues está esa, el volverse tacaño. Pero fíjense que está el otro extremo como tal. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando que esta persona, cuando expulsa las heces y le encanta, es decir, recibe el placer más agradable, entonces son esas personas que gastan y son botaratas y son dados a querer gastar, y entonces estas personas serían que tendrían ese tipo de fijación como tal, ¿no? ¿Qué otro problema podríamos encontrar en una persona con fijación en la etapa anal? Profe, pues es que si tú estás hablando de que es como de soltar y recibir, entonces en el momento en que la persona quiera desprenderse de algún vínculo emocional, se le va a dificultar bastante, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Angélica. Una de las más cosas representativas que se ve en la etapa anal es la celotipia. Una persona que es súper celosa es una persona que quiere acaparar, la quiero para mí. Si no es para mí, entonces no. O sea, entonces desarrollo unos celos, pero enfermizos, por eso se habla de celotipia. O sea, te voy a dominar, te domino permanentemente, te quiero para mí, yo no quiero que te coloques esto, yo no quiero que te vistas de tal manera, o sea, te quiero para mí. Esas son de esas personas que no permiten que la persona salga de la casa. ¿Sí? Usted a mí está propaganda, pero, ay, ¿tú hace cuánto no coges un libro? ¿Pero para qué? Tú eres una buena ama de casa, tú eres muy linda, eres una excelente mamá, eres una excelente esposa. ¿Hace cuánto no coges un libro? ¿Ven? Entonces son personas que quieren poseer, son personas que quieren dominar permanentemente. Entonces, digamos que esas son o podrían ser fijaciones que se desarrollaron en esa etapa anal, ¿sí? Hablando según... Profe, o sea que también podría, perdón, te interrumpo, o sea que también podría ser una persona que desarrolle un TOC. Sí, seguramente pues son personas que pueden estar desarrollando una serie de patologías con respecto a la higiene, ¿sí? Con respecto a ser obsesivas como tal. Sí, podría ser, ¿sí? Con respecto al trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Bueno, ok. Señor, Vanessa, no se te escucha bien. Pues mi pregunta es la siguiente, con respecto a la celotipia, ¿se podría ver reflejada en la película O mío, ojo de nadie? ¿Qué película? O mío, o de nadie. Ah, sí, pues no la he visto, pero pues seguramente el nombre lo indica todo, ¿no? O sea, son relaciones de pareja nocivas, son relaciones de pareja supremamente dañinas como tal. Tanto para el hombre como la mujer generan una serie de patologías fuertes, porque hay personas, hay mujeres que les gusta mantenerse subyugadas, o hay hombres que igual quieren esa, como ese estilo de vida como tal, de mantenerse subyugados, de que los dominen. De allí las personas que son masoquistas o sadomasoquistas, ¿no? Que les gusta que le inflijan el dolor o ellos mismos, ¿no? Entonces realmente son relaciones supremamente nocivas. Encontrarse con una persona así, eso es tenaz, o sea, el hecho de perder un poco la libertad y perder un poco la condición de vida de pareja, pues como saludable,